Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Can Yaman y Demet Özdemir se enfrentaron a una situación inesperada en el juzgado. La audiencia de divorcio que tantos esperaban fue aplazada en el último momento, desatando una ola de reacciones y teorías sobre una posible reconciliación entre los actores. Según informes de medios presentes en el Tribunal de Estambul, la sala estaba llena de tensión. Los abogados de ambas partes llegaron puntualmente, los periodistas se agolpaban en la entrada y decenas de fanáticos esperaban con carteles y cámaras. Pero lo que sorprendió a todos fue la ausencia de una decisión definitiva. El juez anunció que la audiencia quedaba pospuesta por solicitud de ambas partes. Una fuente cercana a la pareja reveló, Demet fue la primera en pedir el aplazamiento. Quería evitar un enfrentamiento directo con Can en ese momento. Dijo que necesitaba más tiempo para pensar las cosas. Esta declaración encendió las redes sociales, donde miles de seguidores comenzaron a especular sobre una posible segunda oportunidad. Minutos después del anuncio, Can Yaman fue visto saliendo del juzgado por una puerta trasera, evitando hablar con la prensa. Sin embargo, más tarde fue captado por las cámaras en una cafetería cercana hablando con su representante. Un micrófono abierto registró una frase que dio la vuelta a todos los programas de entretenimiento: si ella quiere hablar, yo también tengo cosas que decir. No le cierro la puerta a nada. Por su parte, Demet Özdemir compartió un breve mensaje en su cuenta de redes sociales horas más tarde: el silencio no siempre es distancia. A veces es respeto, a veces es amor. Estas palabras, cargadas de ambigüedad, fueron interpretadas como un guiño a la posibilidad de reconciliación. Los fans, divididos entre los que apoyan una segunda oportunidad y los que creen que cada uno debería seguir su camino, no tardaron en convertir el tema en tendencia. Siempre tuvieron algo especial. No me sorprendería que lo intentaran otra vez, comentó una seguidora en Twitter. Otro escribió: ya basta de juegos. Si se aman, que lo digan claro. Detrás de las cámaras, varios amigos en común están actuando como mediadores. Uno de ellos confesó bajo anonimato: están hablando, pero con cautela. Hay heridas que aún están abiertas, pero también hay sentimientos que no han muerto. Ninguno quiere tomar una decisión de la que pueda arrepentirse más adelante. Un hecho que aumentó la sospecha fue el encuentro que ambos tuvieron en la casa de unos amigos en común una semana antes de la audiencia. Aunque no hay fotos, varios testigos aseguran que pasaron más de 2 horas conversando a solas en el jardín. Había momentos en que reían, otros en los que se quedaban en silencio. Pero nadie alzó la voz. Fue una conversación tranquila, madura, afirmó uno de los asistentes. Y esa conversación en el jardín ha cobrado más importancia ahora que la audiencia ha sido aplazada. Los que estuvieron presentes en ese encuentro insisten en que ambos salieron con una expresión serena, como si hubiesen soltado una carga emocional muy pesada. Uno de los testigos incluso comentó: cuando se despidieron, Can le tocó suavemente la mano a Demet. No fue un gesto romántico, pero sí cargado de significado. Mientras tanto, el entorno profesional de ambos actores también está sintiendo el impacto de esta incertidumbre emocional. Un director que trabajó con ellos en el pasado afirmó: la conexión que tenían frente a la cámara era real. No fingían. Por eso, cuando surgieron problemas personales, era evidente que algo se rompía también en lo artístico. En el mismo sentido, una estilista que ha trabajado con Demet en los últimos meses reveló: ha estado más introspectiva últimamente. No se maquilla tanto, habla poco y evita los temas personales. Pero cuando mencionan a Can, su mirada cambia por completo.
No es enojo, es nostalgia. El nuevo aplazamiento ha creado también tensiones con sus representantes legales. Al parecer, ambas partes ya habían acordado la división de bienes y otros términos legales, por lo que esta suspensión repentina los tomó por sorpresa. Todo estaba listo para firmar. Incluso los documentos ya estaban impresos. Pero ellos decidieron parar el proceso. No es común, y mucho menos en este nivel de exposición mediática, explicó un abogado vinculado a casos similares. El programa de televisión más visto del país abrió su emisión con el titular, ¿A un paso del adiós o al borde del reencuentro? Y es que, en medio de tantas señales contradictorias, ni siquiera los expertos en farándula se atreven a asegurar el rumbo que tomará esta historia. La incertidumbre ha generado más interés que una separación oficial. Todos esperan saber si este es el inicio de un nuevo capítulo o el epílogo de un amor que marcó a una generación. Esa misma noche, Can publicó una foto antigua en su perfil, donde ambos aparecen riendo en una playa, sin texto ni explicación. Bastaron minutos para que la imagen alcanzara millones de reacciones. No fue casualidad, opinó una especialista en comunicación digital. Es una forma sutil de decir, todavía pienso en ti, sin pronunciar una sola palabra. Por su parte, Demet dejó de seguir a varios perfiles de entretenimiento en redes, como si buscara aislarse del ruido mediático. Solo mantuvo visible una historia destacada titulada Instantes, donde aparece un atardecer y una canción de fondo, lo que fue verdadero, nunca se va. Las pistas emocionales continúan, y cada gesto alimenta nuevas interpretaciones. Los seguidores ya comienzan a organizar campañas en línea para apoyar la reconciliación. Hashtags como #CanYDemet juntos otra vez y #El amor no se termina se han vuelto tendencia, mientras algunos usuarios incluso están creando videos recopilatorios con momentos de la pareja, añadiendo frases como aún hay tiempo y cuando hay amor, siempre hay camino. Un productor musical, amigo íntimo de Can, lanzó una declaración que ha dejado a todos aún más confundidos. He escuchado canciones que él escribió recientemente. No diré mucho, pero si las lanza, sabrán exactamente lo que siente. Son como cartas abiertas para alguien que fue todo en su vida. En este clima de expectativa, hay una sola certeza: el aplazamiento del juicio no fue solo un trámite legal, sino una señal emocional. Ambos están en un punto decisivo, donde cada palabra y cada silencio tiene un peso especial. El amor, aunque herido, sigue presente, y solo ellos sabrán si merece otra oportunidad o un cierre definitivo. Hasta entonces, el público seguirá atento a cada paso, cada publicación, cada mirada que revele la verdad detrás de este aparente caos sentimental. ¿Habrá reconciliación? ¿O simplemente están aprendiendo a despedirse con respeto y amor? Muy pronto lo sabremos. ¿Será este el principio de una reconciliación o solo una pausa antes del adiós definitivo? Solo el tiempo, y ellos, tienen la respuesta. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Tu participación es muy importante para nosotros.